Vean qué duro estos datos. Un 30% de estas personas en pandemia no están durmiendo bien, no están pudiendo conciliar el sueño. Y aquí le vamos a ayudar con la doctora Fanny Gómez. Doctora, necesitamos dormir. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Ahora, si tengo esa falta de sueño, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Por dónde tengo que empezar? Bueno, lo primero, Ita, lo que tenemos que saber es que el COVID-19 en realidad es una enfermedad física, ¿de acuerdo? Está afectando a la parte física de nuestro cuerpo, pero ¿qué está pasando con la parte mental? ¿Qué está pasando con nuestra salud mental? Recordemos que en este momento estamos con aislamiento, sí. Estamos llenos de miedos, estamos llenos de incertidumbres porque no sabemos cuándo va a terminar esta situación. ¿Y la parte económica? ¿Qué ni para qué? ¿Qué ni para qué? Entonces, en realidad, para mí, el insomnio es muy importante que lo sepamos manejar porque la gente cree que el insomnio es simplemente no dormir o dormir muy poco, pero es que es un abanico muy grande de diferentes tipos de mala calidad de sueño. Entonces, tal vez podemos, para clarificar al televidente, que el insomnio no lo trabajemos como tal, trabajémoslo como diferentes tipos de mala calidad de sueño. ¿Cómo se manifiesta esta mala calidad de sueño? Mira, por ejemplo, la mala calidad de sueño, por decirte algo, se puede manifestar. Personas que ahora se está dando mucho, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla que en este momento de pandemia estamos manejando hasta más de un 30, 34 y hasta un 40% de problemas de mala calidad de sueño. Y en realidad, en general, la sociedad hoy por hoy no tampoco tenemos muy buena calidad de sueño. Pero con esto se ha terminado de exacerbar el problema. Entonces, ¿cómo se puede manifestar el sueño? El sueño se puede manifestar ¿cómo? ¿Qué te cuesta conciliarlo? ¿Por qué te cuesta conciliarlo? Porque ahorita, hace poco estaba hablando con varios médicos especialistas en la salud mental y resulta que estamos teniendo un fenómeno que se llama retraso de fase y es que tenemos que vivirlo. Los que pasan metidos en las casas, lamentablemente cada día se acuestan más tarde, porque a la larga la actividad física, todo lo que hacen durante el día no los llega a llevar a un nivel de cansancio sano para poder acostarse como siempre a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Entonces, otro tipo de manifestaciones es que concilian el sueño, por ejemplo, se acuestan a la hora que tienen que acostarse, pero lamentablemente tienen o un sueño muy superficial, que con cualquier sonido, que con cualquier cosa se despiertan, o lamentablemente, por ejemplo, duermen y a las 2, 3, 4 de la mañana se despiertan y ya no lo vuelven a conciliar. Depende del tipo de falta de sueño, ¿así es la solución que tengo que buscar, doctora? Pues en realidad, cuando hablamos de medicina natural, Ítalo, es importantísimo saber que la medicina natural, aunque la medicina convencional, uno como profesional de salud formado en la medicina convencional, uno sabe que la salud es integral, claro que pero lamentablemente la realidad a veces es otra y a veces lamentablemente los médicos farmacéuticos al final nos vemos como en manejar como casi a veces como protocolos como para las mismas enfermedades y no individualizamos a los pacientes. Pero en realidad en la medicina natural siempre buscamos individualizar. Entonces tenemos que ver cuáles son esas causas, porque aunque estamos hablando del COVID como enfermedad física, pero que nos está afectando la salud mental, también tenemos que saber que existen personas que no solamente su problema es en la noche, es que a lo largo del día están teniendo crisis de ansiedad generalizada, están teniendo ya cuadros o síntomas de diferentes tipos de depresión, hasta ataques de pánico, angustia, nerviosismo, por decirte algo, incluso ya hay gente que del todo no quiere salir de las casas, o sea, ya están entrando en fobias sociales, más bien. Entonces, pueden ir saliendo paulatinamente, pero ya no quieren salir de su casa. Doctora, hay mucha gente que busca la homeopatía como una solución a la falta de sueño. ¿Funciona? Mire, la homeopatía es algo maravilloso para trabajar los diferentes, no solamente tipos de sueño, sino los diferentes tipos de causas que llevan a esa mala calidad de sueño. Ahora, lógicamente podemos trabajar la homeopatía en conjunto con las plantas medicinales, pero la homeopatía, por ejemplo, no sé si gustan poner la parte de la homeopatía como para que les comente, pero por ejemplo, la homeopatía incluso se maneja en personas que tienen ataques de pánico, que tienen palpitaciones, que tienen taquicardia y todo, y por ejemplo tenemos casos
casos de, no sé si vos has escuchado, qué extraño, viera que yo, por ejemplo, me duermo, pero resulta que a las 3 de la mañana abro los ojos. Pero el ojo ya no puedo. Y ya no puedo volverme Así a dormir. es. Hay otras personas que dicen que es a medianoche. Hay otras personas que dicen que en general duermen lamentablemente mal y que con cualquier cosa se están despertando. O las que dicen que duermen bien, pero que pasan llenos de pesadillas y de sueños sumamente intranquilos, ¿verdad? Entonces al final cualquiera de ese abanico de posibilidades de mala calidad de sueño, Ítalo, al final de cuentas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una persona que se va a levantar como cansada, por supuesto, malhumorada, irritable, y lógicamente, acordate, hay mucho teletrabajo, los hijos están en nuestras casas, entonces al final estamos viendo más problemas intrafamiliares, incluso hasta violencia, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los síntomas que manifieste el paciente, así va a ser los diferentes tipos de remedios o de medicamentos homeopáticos. Hay muchas personas que le pasa eso, que se duerme y a las 3 de la mañana dice, ya no puedo dormir más. Vamos con las soluciones. Ok, me encantaría que tal vez, ya lo van a poner, me encantaría que pusieran, porque existen diferentes tipos de medicamentos que tienen que ver. Por ejemplo, hablemos del insomnio en la primera mitad de la noche. Generalmente cuando yo veo personas con mucha hipervigilancia, que es la que te digo, de la gente que quiere dormir, pero que como tienen un retraso de fase de sueño, no logran conciliar el sueño, se utiliza muchísimo la cofea cruda y la china, porque ellas ayudan a disminuir ese pensamiento continuo, porque la gente en realidad... La pensadera, Ítalo, y es que la pensadera, Ítalo, no nos deja descansar. Y es que a veces son pensamientos repetitivos y pensamientos de, me despedirán mañana, me van a reducir la jornada laboral mañana, voy a seguir teniendo trabajo, mi negocio va a seguir levantándose o va a seguir hundiéndose. Entonces la cofea y la china se utilizan muchísimo para ese tipo de problemas de insomnio. Y hay gente que duerme la otra mitad de la noche. Ahora, el otro problema. Ahora sí viene. En la segunda mitad de la noche, por ejemplo, uno de los medicamentos que yo más utilizo es la Nux Vomica. Pero esto es, ahora sí, esto es no el retraso de fase. Esto es las personas que a veces por el mismo encierro, o incluso, no hablemos del COVID, sino que por el mismo actividad de celulares, Ítalo, computadoras, televisores, etcétera, muchísimos estímulos y todo, lamentablemente no consiguen desconectarse nunca. Entonces no van bajando los estímulos en las horas nocturnas y lamentablemente tienden a eso. Y la otra es que la Nux Vomica se utiliza muchísimo también cuando... Dígame una cosa, Ítalo, ¿usted cree que la gente en este momento en sus casas están teniendo los mismos hábitos u horarios? No, jamás. Todo está cambiado, anda loco todo el mundo. Todo lo hemos perdido. La hora de levantarnos, la hora de nuestras comidas, meriendas, la hora del descanso, la hora nocturna, hemos perdido todo el control de nuestros sistemas. Nos hemos tenido que adaptar, doctora. Nos hemos tenido que adaptar. La Nux Vomica, por ejemplo, ayuda en este tipo de personas y que lamentablemente antes cenaban muy rápidamente, cenaban cosas livianas y ahora de la ansiedad, a veces tienen ansiedad hasta por comer. Claro. Entonces muchas personas se hacen, uno dice, se atragantan, uno dice coloquialmente, se pegan unas comilonas en la noche y lógicamente peor todavía. Y hay gente que se levanta a muy temprana madrugada y no duerme más. Y no duerme más, que en este caso, por ejemplo, a nivel de problemas de madrugada es la estafisagria. Hay gente que se despierta a ciertas horas de la madrugada, hablemos de 3, 4 de la mañana y lamentablemente se quedan ahí. Generalmente estas personas se utiliza mucho la estafisagria, pero lógico, cuando te hablo de homeopatía traje ejemplos muy puntuales, pero en realidad, por ejemplo, la estafisagria se utiliza muchísimo en personas con pesadillas, con un montón de problemas de sueños, descontrolados y todo, pero que todo es preocupación. Generalmente la estafisagria son personas que se sienten con miedos, que se sienten humilladas, que se sienten frustradas y lamentablemente últimamente se está viendo mucho ese panorama, ¿verdad? Eso es importante, doctora. Y es que el porcentaje es muy alto, la gente que no puede dormir, no puede conciliar. Y recordemos que no solo estamos hablando de adultos, ¿verdad? Estamos hablando de población infantil y estamos hablando de adolescentes, porque los niños, no todas las casas tienen el espacio, ni los padres tienen el tiempo, los cuidadores, como para poder sacar la energía al niño durante el día para que puedan conciliar el sueño en la noche. Doctora Fanny Gómez, polvos medicinales, naturales, ¿qué tenemos?
para la falta de sueño? En plantas Sí, medicinales, ok, bueno, en plantas medicinales tenemos una variedad impresionante de plantas. Yo específicamente traje como las plantas más utilizadas, pero por ejemplo, la mayoría de las plantas lógicamente se venden en cápsulas y todo a nivel, por ejemplo, de macrobióticas como la casita natural y eso, ¿verdad? Pero también, lógicamente, podemos hablar de, en general hablemos de plantas, hablemos de las plantas más famosas, más conocidas por la gente, la valeriana, la manzanilla, la pasiflora, pero por ejemplo el boldo es un relajante muscular. Entonces el boldo es para aquellas personas que no duermen de las mismas contracturas musculares que a veces sienten durante el día y durante la noche. Pero por decirte algo, la valeriana ayuda muchísimo para ansiedad, para niveles de estrés. La manzanilla es un calmante, es uno de los medicamentos más seguros para niños, que se puede utilizar para niños. Y lógicamente todos estos medicamentos todas estas plantas más bien, aclaro, todas estas plantas de manera natural hay que utilizarlas generalmente en forma de infusión. Que infusión es poner el agua a hervir, pero lógicamente que la planta no hierva con el agua, sino que nada más tenga como 1 minuto de hervor y listo, ¿verdad? Y en dosis específicas. Todo tiene que ser manejado por un profesional de salud. Ya nos puso a dormir, le agradezco mucho. Un placer, un Gracias placer. por su visita. Patricia.